Buenos días, gente. Como muchos ya sabrán, se acerca la época del año en la que cierto evento revuelve a toda la comunidad gamer, los jodidos GOTY. No creo que haga falta aclararlo, pero por si algún abuelo está mirando este video, en esta ceremonia se decide quién se llevará el título del juego del año. Y dentro de los nominados para este 2025 tenemos, en casi todas las categorías, de hecho, a la obra de arte que nos reúne el día de hoy, Clair Obscur Expedition 33. Planeo dividir este video en una parte sin spoilers para que todos lo puedan ver sin necesidad de justamente spoilearse toda la trama y los plot twists, y una parte en donde me libero de cualquier atadura y empiezo a balbucear cada pensamiento intrusivo que se me pasa por la cabeza a la hora de recordar lo que sin previo aviso se terminó volviendo mi juego favorito ever. Eso sí, voy a tratar de que aquellos que no pudieron probarlo pero quieren acompañarme en este viaje puedan hacerlo sin problemas. Así que con todo esto dicho, me parece correcto arrancar con lo más básico y teórico. ¿Qué carajo es y de dónde viene este jueguito? ¿Y por qué está dentro de la categoría de indie con el nivel de calidad y presupuesto que tiene? Expedition 33 fue creado por Sunfall Interactive Studio, un equipo francés dirigido por este señor y cuyo único proyecto fue este, con una visión enfocada en reinventar el ya conocido formato de combates por turnos bien visto en títulos como Final Fantasy o Persona. Muchos utilizan frases como "es el Dark Souls del combate por turnos", y aunque es obvio que se nutre de ciertos conceptos ya explotados por los juegos de From Software, como prácticamente todos los RPG hoy en día, lo cierto es que fuera de sus mecánicas bien pulidas, su apartado gráfico y sonoro, o su increíble trabajo actoral por cada personaje, lo que hace que este juego esté en donde está hoy en día es su historia. Pero antes de pasar a contarles la sinopsis, hablemos sobre la pregunta que hice al inicio: ¿por qué se considera un indie teniendo un presupuesto de 25 millones de dólares? Cuando uno piensa en un indie, se imagina cosas como Plantas contra Zombies, Stardew Valley, Hollow Knight, Undertale, entre otros. Juegos generalmente creados por 3 monos locos con 10 pesos de presupuesto, una compu que no anda muy bien y un sueño. Pero lo cierto es que, basándonos en la misma definición de la palabra, un juego indie es uno desarrollado y publicado por un pequeño equipo o un individuo de forma independiente de las grandes editoras de videojuegos. Es decir, todo aquello que no nazca de la mano de empresas multinacionales como Nintendo, Ubisoft, Activision Blizzard, Microsoft, Sony, entre otras. Por lo que sí, Expedition, les guste o no, entra dentro de la categoría de proyecto independiente, aunque tenga todo un equipo artístico detrás con un presupuesto más que decente. Aparte, como dato curioso, al director musical que se encargó de componer todas las putísimas obras de arte que suenan a lo largo de nuestra aventura, lo descubrieron a través de SoundCloud. ¡SoundCloud, amigo! No escuché ese nombre hace como 6 años como mínimo, es muy rebuscado. Ahora sí, habiéndonos liberado de la parte más ZZZ y de teoría, pasemos al verdadero oro de este título. Hablemos de la... Expedition 33 nos cuenta la historia de Gustave, un señor muy fachero que vive en Lumière, un pueblo completamente ambientado en una Francia antigua, aunque mezclado con cierto estilo steampunk. Este pueblo está bajo una maldición al cual llamaron Gomage, en donde cada año la esperanza de vida de todos los habitantes es reducida en 1. Esto quiere decir que con cada año que pasa, la idea de prosperidad y progreso, así como la esperanza de un mañana, es cada vez menor. Para solucionar este problema, que se extiende desde hace más de 70 años atrás, surgen los expedicionarios, personas que se embarcan en una aventura dispuestos a tumbar a quienes ellos creen es la fuente de todo este mal, The Paintress. Es ahí en donde entra nuestro querido Gustave, quien forma parte de aquello que aparece en el putísimo título del juego, la expedición número 33. No creo que haga falta aclararlo, pero el hecho de que todavía existan estas expediciones es resultado de que ninguna de las anteriores hayan podido concluir con su objetivo. Y con todo esto en mente, es que nos dirigimos en nuestra embarcación directo hacia aquel imponente monolito, con solo una misión en mente: acabar con la Paintress y su tan temido Gomage, y devolverle a Lumière la esperanza de un mañana. Por fin puedo hablar con spoilers, hermano. Amigo, ¿cómo me vas a hacer llorar con los primeros 20 minutos de juego? Por favor, devuélvanme a Sophie.
Aunque eso suena medio raro, sabiendo que ese es también el nombre de mi ex. Volviendo con la historia, nos presentan a todo el elenco que va a participar de esta expedición. Acá quiero remarcar a la señorita del tutorial, Mael, quien vendría siendo la falsa hermanita de nuestro prota, así como su única familia, quienes, motivados por la filosofía que rige Lumière, es decir, por aquellos que vendrán después de nosotros, parten hacia una aventura en donde, ok, se murieron todos. Por motivos que todavía desconocemos, Gustave es, supuestamente, el único en sobrevivir de esta repentina emboscada, en donde estuvo a punto de hacer la Kurt Cobain si no fuera por esta señora, como te amo, Lune, por Dios, quien además de cagarlo a pedos, lo obliga a seguir adelante. Y es acá en donde volvemos a tener otro putísimo momentazo. Y sí, planeo dejar la cinemática entera porque se lo merece, puta carajo. I am not letting Mael die out here. I'm taking her home. What? No, no, no! We have a mission! Oh, fuck the mission! Fuck the mission, Lune! What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? We're gonna take down the Paintress, just the three of us? My gun and your sparks? I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it. But we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. But I'm not afraid to fight, it's just Mael, she's... Mael swore the same oath. I know that! She chose her life. You and I... Come on, we always said the future of Lumière is more important than any individual life, yes. Do you still believe that? Do you still believe that? Do you? I hope I do. Es cierto que la curiosidad ferviente de Lune es uno de los motivos principales por los cuales todavía no tiró la toalla. ¿Y cómo no entenderla si acaba de ver a un anciano, un ser humano que sobrevivió a algo más, derrotar a toda la tripulación en segundos? Lo mismo aplica a Gustave. Es imposible no empatizar con su pérdida casi total de esperanza. No piensa en reunirse con los que quedan para dar batalla, sino en huir con los sobrevivientes. Como dije anteriormente, Mael es como su hermana pequeña, una niña a la cual vio crecer con sus propios ojos. Y de un momento a otro la perdió de vista. La perdió de vista en una isla vigilada por algo tan temible como ese viejo en la playa. Y es cierto que el reencuentro no sorprende a nadie, ya que la misma portada del juego te muestra a este personaje vivo. Pero lo que sí sorprende es el escenario en donde la hallamos. ¿Qué hace una mansión en un lugar así? Y no solo eso, ¿qué es lo que la estuvo protegiendo? Bueno, tendremos que esperar 2 actos más para responder a estas dudas. Así que por lo pronto, sigamos con la historia. Llegamos a la aldea Gestral, en donde conocemos a estos cabezas de pincel y tenemos el mejor chiste de la puta historia. Así como también el reencuentro con Ciel, quien es para mí uno de los personajes más infravalorados de este juego, siendo por mucho la que mayor inteligencia emocional posee, aunque es algo que se desarrolla más en el segundo acto. Y por cierto, algo que no comenté hasta ahora es el concepto del campamento. Básicamente es un lugar al cual podemos acceder en cualquier momento, en cualquier punto del mapa, que no solo sirve como un checkpoint para hacer inventario de objetos o subir de nivel nuestras armas, sino para dialogar con los integrantes de nuestra patrulla, así como también poder escribir los relatos de nuestras aventuras en el diario de Gustave. Esto es sumamente importante, ya que aunque no sea algo necesario para avanzar a nivel de gameplay, es casi obligatorio para el jugador tener estos momentos de tranquilidad y compañía, y lo digo en serio. Pocas experiencias jugables me han hecho sentir tan a gusto con 2 líneas de diálogo, sin contar el factor musical, ya que con un tocadiscos que hay ahí podemos ir reproduciendo los diferentes coleccionables que están por todo el mapa y por Dios se pasaron con la banda sonora de este juego. Realmente hay una sinfonía para cada fogata. Es como si cada situación y emoción que creemos nuestra ya habría sido planteada y reanalizada por el equipo de desarrollo, como si realmente entendieran al jugador detrás de la pantalla. Pero nos estamos yendo por las ramas, ya que una vez habiendo recuperado otros 2 integrantes
perdedores y teniendo que decidir a quién dejamos afuera, Ciel, nos dirigimos hacia la guarida de dos criaturas muy simpáticas, siendo la primera sujeto de muchas leyendas y mitos, Esquie, quien es considerado por muchos como una entidad de lo más poderosa, y por otro lado está su vecino, no sé cómo se dice, esta tortuga de hielo que es capaz de hacer el ataque de hielo más fuerte de la historia. Literalmente. Y es así como este gordito simpaticón nos otorga una nueva misión como grupo: reunir su colección de piedritas que le dan superpoderes, ya que accidentalmente las perdió a todas. Quédense con ese accidentalmente. Algo que me fue enamorando poco a poco fue el ir encontrando los diarios de expediciones anteriores. Generalmente no aportan nada útil, suelen hablar de cosas que ya vimos con nuestros propios ojos, pero es lindo para la propia narrativa del juego que, aunque no tenga ninguna información útil para el jugador, le dan importancia a cada uno de ellos que murieron antes que nosotros. Y es que un detalle que hasta ahora no comenté es que cada uno de los atajos colocados alrededor del mapa son antinaturales y notorios debido a que no están ahí por casualidad, sino que fueron colocados por las anteriores expediciones para que las siguientes tengan un camino más fácil que el suyo. Hablo en serio, la frase del For those who come after es la piedra angular de este mundo, y con Esquie formando parte del team nos dirigimos a buscar la primera roca de... Cada cierto intervalo de tiempo, y cada vez con más frecuencia, Mael empieza a tener cierto tipo de pesadillas que parecen una suerte de visiones sobre el hombre de la playa, una chica con máscara y... él. Tanto ella como nosotros estamos igual de perdidos, simplemente estos escenarios aparecen en su subconsciente sin motivos aparentes, y lo que para el resto de la expedición es el resultado del trauma, para nosotros es una pista para resolver el rompecabezas que es este título. Rompecabezas en el sentido literal, ya que esto evidentemente afecta la psique de Mael, quien tiene la fortuna de tener a Gustav como familia, dejándonos diálogos como estos. Yeah. I hate it too. Things we don't understand. They just make us feel small and powerless. But it helps, you know, to focus on the things I do understand, on the people I care about and who care about me. And, you know, now I feel a little less lost, because at least we're lost together. What? What? Stop it. Too cheesy? No. Well, if it makes you feel better, I was even more lost when I was 16. I heard that was because you were only thinking about girls. Yep, but guess what? The girls weren't thinking about me at all. I believe that. Yeah. You can talk to me, you know. We're family. Well, that's what the paperwork says, at least. Well, the paperwork probably says we're dead too, so... Yeah, probably. Ooh, nice one. I know. I told you, don't get cocky. It was... okay. You taught me great. Nah. ¿Podemos detenernos un segundo a dimensionar la humanidad detrás de cada puta interacción entre los protagonistas? Y no hablo solo del nivel de detalle respecto a las expresiones faciales y los gestos corporales, ya que en parte eso se debe a la técnica llamada hola, literalmente usamos a personas reales, sino del nivel de interpretación por estos mismos... ¿actores? No sé si cuentan como actores, perdón, pero... suena más épico decirles así. Cada mirada, cada consejo, cada chiste interno, cada comentario sarcástico, cada risa, todo parece estar orquestado de una forma tan excepcional que simplemente me deja atónito cada vez que vuelvo a revivir una de estas cinemáticas. Y de esta forma, y en busca de las piedritas mágicas de Esquie, llegamos a la zona en la cual cerraría este primer acto, con una de las presentaciones de jefe más putísimamente cinematográficas en todo el título. Combate que cuenta con dos fases bastante duras, pero que al menos se nos es recompensado con la tan aclamada piedrita que le permite a nuestro gordito simpaticón nadar libremente. El triunfo de esta batalla es celebrada por Gustav y Mael con su mítico lanzamiento de rocas y... Well, you know, like I always say, it's not about the rock. It's more about Gustav.
for those who come after. Right? No. You promised! Es a través de la aparición de un nuevo personaje cuya identidad aún desconocemos que Mael logra sobrevivir, pero nada de eso quita que ahora la expedición sufra la mayor pérdida hasta el momento. La pobre Mael llora hasta quedarse dormida. Lune intenta evitar el dolor pensando en la misión y en medir milimétricamente todos sus siguientes pasos, incluso asumiendo inconscientemente el fracaso de la misma. En una escena que con solo revivirla me remonta al llanto, misma escena en donde se nos presenta a Verso, quien propone ayudar al grupo debido a que él también es un expedicionario, más puntualmente miembro de la primera expedición de la historia, la Expedición Zero. Nos cuenta que el hombre de la playa es su comandante, Renoir, quien al igual que él, por motivos que desconoce, es completamente inmortal. Explica que la razón detrás de la masacre de Renoir es para defender a la Paintress, pero que en cambio él sí desea tumbarla, ya que está cansado de tener que enterrar los cadáveres de las personas que alguna vez amó. Y de esta forma, convenciendo a los miembros restantes de unirse al equipo, terminamos el acto 1. ¡No me podés hacer esto! ¡La concha de tu madre! ¡No! Miren, traté de opinar lo menos posible para no arruinar la atmósfera que espero se estuvo creando hasta este momento culmine de la historia, pero es que esta situación me rebalsa. No solo matan al protagonista en el primer puto acto, sino que encima ese protagonista es Gustav. Gustav le había prometido a su hermanita que ambos correrían por sus vidas en caso de volver a toparse con aquel sujeto de traje. Es por eso que Mael grita frustrada por ver cómo rompe su palabra. Y la cantidad de información que se nos da en tan poco tiempo es para pegarse un tiro. En el buen sentido. Sí, es que puede tener un buen sentido esa frase. De repente aparece un personaje que se parece mucho al de pelo blanco y que encima parecen ser aliados, para después tratar de unirse al escuadrón como si nada. Por Dios, ver a Lune tratando de mantener la compostura, la concha de su madre no me puede hacer tan mierda. Es por cosas tan simples como ese... It's okay. Que digo que Ciel es sin lugar a dudas la que mayor inteligencia emocional tiene. Y aunque hasta ahora lo único que sabemos de ella es que le tiene miedo al agua como fin el humano, es visible que su pasado no es muy agradable, que digamos. ¿Y podemos por favor hablar de Esquie? Se presenta como un personaje completamente silly y bobo, cuya única función es ser una montura todoterreno. Y después nos ponen esta escena en donde consuela a Mael de la única forma que podía ser consolada en ese momento. Por favor, recién vamos por el acto 1 y siento que me estoy quedando sin palabras para expresar todo lo que me hizo sentir vivir esto en carne propia. Perdón. Pasemos al siguiente capítulo de la historia, ya que como dijo Ciel, Tomorrow will still come. la llegada de este misterioso personaje al grupo, reemplazando el lugar de Gustav en el equipo y utilizando sus armas, trae consigo una nueva mecánica jodidamente importante, el nivel de amistad. Tiene sentido que se desbloquee recién ahora, ya que en la expedición 33 original ya se conocían entre todos, pero ahora con este rotundo cambio de protagonista, está en nuestras manos afianzar los vínculos entre los miembros a través de conversaciones que varían entre lo profundo y lo casual. Es mediante estos mismos diálogos que descubrimos cosas como que Verso todavía esconde un secreto sumamente importante que desconocemos, y que es un viejo amigo de Esquie. Respecto a las otras tres, Lune lo ve como una fuente de información sobre todo aquello que está fuera de su alcance. Mael lo ve como una pieza necesaria para su nueva misión de acabar con Renoir. Y Ciel, bueno, simplemente intenta tratarlo como un miembro más del equipo confiando en él. Y de camino hacia el monolito, además de toparse con este putísimo jefazo todo fachero, todo hermoso, tenemos diferentes escenas en donde se nos recuerda el estado mental en el que quedó la pobre Mael
Y es que piensen lo que debe ser para la persona que acaba de perder su única familia tener que recorrer zonas cubiertas de no uno o dos, sino pilas de cadáveres de otros expedicionarios anteriores. Te quiero mucho, Mael. Espero que no combustiones espontáneamente. Además, en no sé qué punto de la historia, empiezan a aparecer estos tipitos sin rostros que nos recuerdan a la entidad de la mansión, la cual, por cierto, todavía no les comenté, pero la llamaron el Conservador, y es quien nos mejora las armas en el campamento. Pero volviendo a los tipitos sin rostro, estos parecen tener un conocimiento y formas de hablar similares a las de Renoir, Verso y la joven de máscara blanca. Todavía no somos capaces, como jugadores, de entender el significado detrás de estas interacciones, y no es hasta el final del tercer acto que llegamos a una conclusión sólida sobre esta entidad. Pero por ahora, quédense con este pequeño recuerdo en mente. Tras acabar nuestra pelea con el duelista, ¡por Dios, qué buena pelea!, nuestro grupo de protagonistas sigue viaje hasta toparse con un lugar del cual Verso ya les había hablado. Un bosque tan tranquilo y hermoso que podría ser el lugar perfecto en donde velar a Gustav, dándonos una de las escenas más duras de ver sin lugar a dudas, con una expedición que finalmente encuentra el momento y lugar entre todo este mundo caótico para poder despedirse de su hermano caído. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. The best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. Y es precisamente en este momento de drama y depresión absoluta cuando los creadores dijeron: nah, ya soportaron bastante dolor, mis queridos players. Les presento a la cura de todos sus males, Monoko. Resulta que Verso convence a la expedición de tomar un desvío para reclutar a un viejo amigo que pueda ayudarlos a derrumbar a la Paintress. Y no es nada más ni nada menos que un Gestral y su putísimo temazo. ¡Escuchen esta mierda! Nada como el buen jazz para recuperar esa energía en nuestros corazones. Y ni hablar de que junto con Verso hacen el mejor dúo cómico que vi en muchísimo tiempo. Con solo verlos interactuar entendés por qué son prácticamente amigos de la infancia. Cosas como por ejemplo: I will never join you again. There will be a lot of fighting, though. Oh yeah, that's true. Yeah, it's true. There will be a lot of fighting. Exactly. Count me in then. Good. 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 Yes, good. El motivo por el cual acaba accediendo es, por muy raro de explicar que parezca, su amor a las patas. Básicamente, como el fanático demente por los combates que es, posee la habilidad de convertirse en todo aquello que derrotó, y lo hace tras robarle un pie al enemigo. Así como se escucha. Les dije que este personaje venía a aliviar el alma. Sin embargo, el camino hacia la Paintress se complica, y es en la vieja Lumière que nuestro grupo vuelve a encontrarse con Renoir, el cual revela una información que Verso estuvo ocultando todo este tiempo. ¿Recuerdan ese tal secreto del que habló con Esquie al inicio del segundo acto? Pues resulta que son familia. Más específicamente, Verso es el hijo de Renoir. Esta noticia conmociona a toda la expedición, que no tiene tiempo a siquiera procesarla antes de entrar en combate con aquel hombre de traje y bastón. Y no es tras derrotarlo, obviamente no lo derrotamos, no estamos ni cerca del nivel de poder de Renoir, que Mael vuelve a tener una de sus típicas alucinaciones. Pero esta vez la vemos acercarse y hablar con la muchacha de la máscara blanca. Momento en el cual decide enseñarle lo que parecen ser cicatrices a causa del fuego. Fuego que vemos rodeando toda la mansión mientras no dejamos de escuchar gritos de fondo. Gritos que parecen ser de un hombre adulto agonizando. Quédense con esto en mente. Volvemos a la realidad. Y todo el tema de que Monoko tiene un hijo que acaba de morir, me lo voy a saltear. No porque no sea relevante, sino porque la vida de los gestrales es como medio meme en sí. O sea, literal los locos estos tienen una fuente de vida infinita en donde reviven cada vez que quieren, olvidando sus recuerdos. Y es por eso que la mayoría de los habitantes de la aldea hablan como si hubieran nacido ayer. Porque probablemente hayan nacido ayer. Tras la desaparición de la mansión en donde supuestamente se encontraba el corazón de la Paintress,
tenemos un cambio de planes rotundo. Lune encontró el diario de la Expedición 58, en la cual se explicaba la existencia de diferentes entidades, enemigos con una cantidad de croma tan alta que si los eliminaran, podrían crear un arma capaz de romper la barrera que separa al monolito del continente. Esto a Verso le parece un suicidio, ya que los axones, nombre de dichas bestias, son prácticamente inmortales, que las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Pero bueno, básicamente Ciel le tira la de 1% probabilidad, 99% fe, padre. Y convence tanto a Monoko como a Lune de que si han de morir peleando contra esos monstruos, entonces que así sea, embarcándose en su siguiente nueva misión: derrotar a los axones. Siendo el primero en la lista aquel llamado Rostros, un enemigo el cual ataca a la expedición a través de las máscaras que cada uno usa a la hora de mostrarse frente al mundo, siendo Ciel y Monoko, la única que pudo resistirse a dicho ataque, puesto que ella en ningún momento de la partida necesitó una de esas. Lo dije 1000 veces y lo vuelvo a repetir, pero esta mujer es una genia, la adoro, y eso que todavía no llegamos a conocer su historia completa. No quiero extenderme mucho con esta pelea, ya que todavía me queda mucho tramo de video que guionizar y editar y todavía no vamos ni por la mitad, así que pasemos directamente al siguiente oponente de este viaje: Sirén, la bailarina, un axón que atrapa a sus enemigos a través de la mente, mostrándole realidades de las que nunca querrían escapar. Basta, dejen de recordarme la muerte de Gustav, por favor. En esta ocasión, es Verso el que se ve completamente inmune a la estrategia del contrincante. Y aunque todavía desconocemos el porqué, es esto mismo lo que nos permite liberar al resto de miembros y así poder darle caza a Sirén. La pelea es literalmente un baile, con ataques tan originales como hermosos, con una banda sonora que acompaña cada uno de sus movimientos glamurosos, y con un final de combate que incluso habiendo terminado el juego sigo sin entender del todo. Pero digamos que Lune le tira una nuke en la cabeza para hacerlo más fácil. Y con esto concluimos con todos los materiales necesarios para que el conservador nos craftee el arma definitiva, el estoque capaz de romper la barrera más dura del mundo, la pieza faltante para poder llegar finalmente a la Paintress, la causante del Gomage, la enemiga de todos aquellos que murieron intentando salvar a su gente. Evidentemente esto sube mucho la moral del grupo, quienes acaban por celebrar el progreso con una ronda de vino. Verso aprovecha para escapar un momento y observar el monolito. Momento en que la chica de máscara blanca, quien como dato curioso descubrimos es su hermana menor, hace aparición, única y exclusivamente para entregarle una carta sellada. La misma que daría cierre al segundo acto, pero no nos adelantemos todavía. Nos encontramos frente a lo que parecería ser el último escalón a subir en esta montaña rusa de emociones. La pelea contra el enemigo al que venimos persiguiendo desde que empezó nuestra aventura. Sin embargo, no solo la expedición se ve incapaz de hacerle siquiera algo de daño a aquella criatura en posición fetal, sino que directamente no reacciona a nuestra presencia, cuando de repente la verdadera creadora detrás de toda esta destrucción hace aparición. Ese tal corazón de la Paintress que Verso buscaba en la mansión abre una puerta que nuestros protagonistas utilizan para alcanzarla, pero había un último obstáculo antes de poder darle caza: nuestro último encuentro con el asesino de Gustav, nuestra última batalla contra aquel que dio inicio a esta historia de tragedia en aquella playa, nuestra pelea contra Renoir. If saving you means losing you, then so be it. We only need to incapacitate him. We'll find a way to kill him. Stars of alive.
Aunque estemos a un nivel casi comparable al de él, todavía nos vemos incapaces de darle cierre a su vida, puesto que parece recuperarse de cualquier daño físico que le hagamos. No es sino por la llegada repentina del Conservador, quien parece ser un viejo conocido de Renoir, que Mael, por motivos que aún desconocemos, es capaz de borrar completamente el cuerpo de su contrincante aplicando el mismo tipo de magia, cubierta de pétalos que conocemos desde el primer minuto del juego, aquella magia de la muerte llamada Gommash, liberándose así la expedición de su último obstáculo antes de llegar al objetivo por el cual tantos murieron intentando. Finalmente, llegó la hora de acabar con la pesadilla de Lumière, la batalla contra la Paintress, o mejor dicho, la esposa del Conservador, la entidad detrás de pintar la muerte y la vida, quien antes de pelear nos revela que Mael le recuerda a Alicia, su hija más pequeña, quienes nosotros conocemos como la joven de máscara blanca. Creo que a este punto no me hace falta hablar sobre lo ridículamente cinematográfico que es este combate y todo lo que involucra, no solo por el hecho de que cada vez estamos más y más cerca de entender la verdad detrás de este mundo, sino porque es inevitable emocionarse sabiendo que por fin tenemos al alcance de nuestras propias manos la vida del enemigo final de esta historia. Pero es extraño, ya que aunque la Expedición 33 finalmente es la primera en la historia en cumplir su objetivo exitosamente, hay algo que no se siente bien. Tanto por el acompañamiento musical como por las expresiones de Mael y Verso, como jugadores sentimos cierta inquietud respecto a este final. Y más si estás spoileado como yo respecto a que hay un tercer acto. Pero volviendo a la historia, nuestros protagonistas vuelven a casa y son recibidos como los héroes de Lumière. Y entre tanto reencuentro, Verso se aparta hacia un costado y frente al monolito empieza a leer aquella carta que su hermana le había entregado tiempo atrás. Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. So, I entrust you with this letter. Whether you give it to her is up to you. I'm at peace with what's to come. When the time comes, I hope you will be too. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. Alicia, as she was meant to be, not this painted version that I am. My family, a facsimile of yours, and this world, a mirror, painted by your mother, the Paintress, to stave off her grief. Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. For in ridding the world of the Paintress, you'd lose the sole force standing against the one who would erase us, the one who invokes the flowers of the Gommash. An act of love, for he does love her. Your father. On her monolith, she paints a warning for us all, of the few she can save as her power wanes. We all wish for our families to thrive. Your family, however, believes only one can survive. But perhaps you'll find another way. You who have lived amongst us, perhaps you differ from your father and your sister, as I differ from mine. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? De repente, sin previo aviso, los habitantes de Lumière empiezan a ser afectados por el Gommash, desapareciendo uno por uno, cerrando así el final de este segundo acto con la desaparición de la Paintress, aquella que creaba vida, y junto con ella, la muerte de todo lo que conocíamos.
Antes de seguir, me gustaría detenerme un poco en decir que la primera vez que vi esta escena del Gomaj no fui capaz de entender ni la mitad de la carta. Hablaba de una familia, de vidas creadas, de pinturas, de pérdidas por muertes que no conocía, y sin embargo es increíble lo legible que es todo una vez que entendés el universo de Clair Obscur. Y cada vez estamos más cerca de completar este rompecabezas. Solo nos falta dimensionar una de las piezas claves, que es la relación entre Alicia y Mael. Todo esto cierra de forma perfecta en el... Vemos a lo que parece ser la Mael de alguna especie de universo paralelo. Una Mael a la cual se dirigen como Alicia. Esta parece haber sufrido quemaduras graves que le quitaron tanto su ojo como su voz. Luego de recorrer un poco la mansión que parece ser su hogar, nos encontramos con un escenario bastante surrealista, más de lo que nos tiene acostumbrados este título. Clea, su hermana mayor, se encuentra parada frente a los cuerpos petrificados de sus padres, en donde instintivamente llegamos a reconocer a uno de ellos, Renoir. Ella nos habla sobre las consecuencias sobre una especie de guerra que parece estar cruzando ese universo. Guerra que parece tener un vínculo estrecho con la muerte de su otro hermano, Verso. Nos cuenta que tras el fatídico incendio del que tantas veces se hizo referencia hasta ahora, Alicia solo sobrevivió por el sacrificio de su hermano, y que es por esa misma pérdida que la familia se encuentra en el estado en el que está ahora. Obvio que con esta información nos surgen más dudas que respuestas, pero poco a poco la respuesta se acerca. Clea nos otorga una misión, la misión de recuperar la conciencia de sus congelados progenitores, quienes supuestamente quedaron encerrados en una pintura creada por Verso. Al Alicia intentar entrar a este lienzo, acaba siendo completamente reescrita por las reglas de su madre, reencarnando así en este mundo pintado. Sí, así como escucharon, esa niña en la que reencarnó no es nada más ni nada menos que la Mael que ya todos conocemos. Pero para, trompa, para. ¿Qué carajo pasó acá? Pasamos de hacerle parries a jefes gigantes a hablar de guerras, pinturas y gente con la capacidad de crear vidas y reencarnaciones. ¿No nos debes una explicación? Sí, te debo muchas explicaciones, querida representación de suscriptor mal hecha. Así que espero que tengan paciencia. Para entender la historia de Five Nights... Para entender el universo de Clair Obscur, primero tenemos que ir a lo básico, y es el mundo real. Es decir, el mundo en donde Mael es una Alicia quemada y su papá es Renoir, ese mismo. Resulta que el concepto de arte puede ser usado como una especie de superpoder, un don que, como cualquier otra forma de superioridad sobre otros, acabó en una guerra entre bandos, siendo nuestra protagonista perteneciente a la familia de pintores y sus atacantes, quienes fueron los que quemaron la mansión y mataron a Verso, los escritores. Se sabe muy poco respecto a los otros tipos de artistas, si es que hay otros, además de los dos ya mencionados, y aunque posiblemente sea explorado en las siguientes entregas de lo que formará parte de la franquicia Clair Obscur, por ahora solo quedémonos y entendamos las capacidades que tienen los pintores. Estos son capaces de, básicamente, ser dioses de sus propios retratos, mundos en donde el único límite es la imaginación y bueno, el croma, que básicamente, además de ser la moneda del juego, es como el maná, digamos, es una energía que te sirve para hacer cosas dentro del canvas, que es como le dicen a este mundo. Tras la muerte de Verso, su madre Aline es cegada completamente por la pérdida y acaba encerrándose en el único recuerdo que quedaba de él, su más preciado cuadro, el mundo que nosotros conocemos como Lumière. Allí, Verso pasaba la mayoría de su tiempo libre, creando y disfrutando con criaturas tan simpáticas como Esquie o Monoko, viajando por un mundo fantástico lleno de colores, aventuras y variedad. Mundo el cual Aline acabaría repintando a su propio criterio para mantenerlo con vida. Y por si no te diste cuenta, estamos hablando de nada más y nada menos que de la Paintress, la culpable del Gomaj. Dentro de este lienzo, ella terminaría creando réplicas de su familia para que vivan junto a su delirio, criaturas que ya vimos repetidas veces por toda la aventura, siendo la niña de la máscara blanca la reinterpretación de Alicia, al hombre de la playa como su esposo Renoir y a nuestro protagonista como un Verso que nunca fue alcanzado por las llamas de aquel trágico incendio. Y Clea aparece después como jefe opcional, pero no importa. Y por más que estas réplicas mantengan todas las características, tanto físicas como emocionales, de los miembros de la familia a la que pertenecen, son entidades completamente separadas de la voluntad real de los mismos. Es decir, el Renoir al que nosotros enfrentamos y derrotamos no es el mismo Renoir que vimos completamente congelado frente a la pintura de su hijo. Pero entonces, ¿en dónde carajo está el original? ¿Te estarás preguntando? Bueno, lo descubriremos más adelante. Pero por ahora quédense con que no hay ni viaje en el tiempo, ni mundos paralelos o alguna fumada del estilo, que es lo que yo pensaba en un inicio. O sea que nada de lo que vimos hasta ahora es real. Todos estos personajes y eventos son creaciones de Aline. Dejemos los cuestionamientos para la reflexión final y pasemos directamente al cierre de esta obra. Pasemos al...
Mael recupera sus recuerdos como Alicia y junto con ellos sus habilidades como pintora. Poderes que fueron los que le dieron fin al falso Renoir y a la misma Paintress. Ahora, con su madre fuera del lienzo, solo queda hablar con su verdadero padre, quien resultó ser todo este tiempo el conservador, quien nos estuvo ayudando desde las sombras toda la aventura. Este le explica que finalmente va a poder darle fin a lo que tanto estuvo torturando a su familia, ya que, aunque no lo mencioné antes, el hecho de pasar demasiado tiempo dentro de una pintura acaba destruyendo tu cuerpo real, por lo que finalmente Renoir es capaz de acabar para siempre este mundo que casi lleva a su esposa a la tumba. Evidentemente, Mael se rehúsa a desaparecer aquello en lo que vivió toda su vida desde el Renacimiento, y le plantea que no hace falta hacer desaparecer el último legado de Verso, que simplemente ella puede hacerse cargo de Lumière y a la vez evitar que Aline vuelva a entrar para hacer de las suyas. Claramente esto no convence al señor, por lo que desata básicamente un Ragnarok sobre la ciudad, del cual logran escapar con la ayuda de Esquie y Monoko. Y mi teoría del por qué estos dos no desaparecieron junto con la Paintress es justamente porque no son creaciones suyas, sino que son originales de Verso. Es de esta forma que nos encontramos una vez más en el campamento, en donde Mael intentaría repintar a todos aquellos que fueron borrados, empezando con Lune y Ciel, quienes tienen respuestas muy distintas a la situación actual. Primero está Lune, quien se da cuenta que Verso estuvo ocultándoles todo el trasfondo detrás de su mundo todo este tiempo y lo reprocha como un traidor. Es Ciel quien interrumpe esta disputa para preguntarse lo que todos nos estamos preguntando ahora mismo. You can bring them back too. Yeah? Everyone we've lost. Y aunque de cierta forma es verdad, para ello Mael necesitaría de muchísima cantidad de croma. Croma que fue completamente absorbido por el Ragnarok desatado por Renoir. Solo queda una sola manera de recolectar lo poco que queda en esa pintura: los cuerpos caídos de las expediciones anteriores, aquellos que no llegaron a experimentar el Gomage. Es así como nuestros protagonistas se embarcan en su última misión: llegar a Lumière y derrotar a quien planea destruir el último legajo del Verso original. Derrotar a Renoir, pero esta vez al verdadero hombre detrás de ese nombre. Tomorrow comes. Es gracias a la ayuda de las almas revividas por Mael, que distraen a los monstruos alrededor por nosotros, que podemos llegar fácilmente a donde se encuentra el jefe final de este juego. After all the sorrows we've endured, do you really think that I want to destroy this last piece of his soul? Don't. Life keeps forcing cruel choices. We do what we must. Grief often blinds us, and we make choices we can never take back. You grieve for two. I grieve for many. The choices of parents leave indelible marks upon their children. But ultimately, the voices in their head have to be their own. You cannot set the boundaries of their life for them. After the fire, you wanted me to find new joy in life. And I tried. But I couldn't. Verso died because of me. How do I get from that to joy? Child, it will get better, I promise you. But this is not the way. Your friends speak truth. And it changes nothing. You can hate me, but that's a choice I must make. As your father, I must look out for you, especially when you can't look out for yourself.
You treat me as if I'm still 5! I treat you as if the shadow from the worst day of our lives is going to suffocate you and take you from us too! Enough. I said, enough. La pelea a nivel técnico es simplemente una bestiada. Es lo suficientemente larga como para no poder comentarla paso a paso, pero háganse a la idea de que hasta Aline, la Paintress, vuelve a escena solo para poder darles una mano a la Expedición 33. Y ni hablemos de la variedad de ataques y banda sonora que se entremezclan durante el combate. Pero luego de mucho ida y vuelta, llegamos a este momento, la muerte de Renoir. Do you know why I cannot leave her or you behind? This is what I see every day. I cannot spend another day with living corpses. Since the fire, our family has crumbled. Aline in the canvas. Clea fighting a solitary war. You, a living ghost. Verso's death broke us. Want it to be fixed. I need it to be fixed. I cannot lose you too. Don't you see? That's how I feel about them. I can't lose them either. I've lost too much. Papa, see? I've lost so much. We both lost so much. Papa, I don't want to lose you either. I'm not leaving you forever. Just a little longer. I want to trust you, but you can. keep the light on for you. I hope you find peace. Hold on to each other.
Y ya sé lo que estarán pensando los que lo hayan jugado. Pero Trompa, estás a punto de llegar al final y todavía no hablaste sobre las conversaciones privadas con los miembros de la expedición. Trompa, no te olvides de hablar sobre Simón y Clea. Trompa, ¿para cuándo la segunda parte del video de Dark Souls? Sí, ya sé. Vamos paso por paso. Primero voy a hablar sobre el lore individual de los personajes y ya para el final voy a chuparle un poco las medias a lo que es posiblemente el mejor jefe opcional que vi en mi vida. Primero que nada, aparentemente se puede tener un romance ya sea con Lune o con Ciel. Lo cierto es que me acabo de enterar de esto mientras hacía el guión, porque yo creía que mis elecciones de diálogos no tenían repercusión en nada, pero bueno, cada día se aprende algo nuevo. De lo que sí estoy seguro es de que esto no tiene por qué tener tanta relevancia. Y ya que estamos hablando de ellas, empecemos por Lune, cuya mayoría de interacciones con Verso, o al menos las que yo tuve en mi partida, iban enfocadas más que nada sobre su innata curiosidad científica. Una curiosidad que nos cuenta fue incentivada por sus padres desde que era una bebé, quienes, a sabiendas de que el Gomash la iba a eliminar de muy joven, la convirtieron en una herramienta de conocimiento y poder. Es por esto mismo que su cuerpo está impregnado de diferentes runas, ya que son básicamente la marca que la condenaron a ser la maga sabelotodo que es hoy en día. Una elección que ni siquiera fue tomada por ella, pero que acabó aceptando igualmente. Y como dato curioso, luego de ser revivida por el croma de Mael, desbloqueamos un diálogo especial en donde nos cuenta que, dentro de toda la cantidad de información que intentó sacarle respecto a los pintores, los escritores, la Paintrush, el Gomash y todo eso, quedaron en hacer una promesa. Si derrotaban a Renoir y salvaban Lumière, Mael le enseñaría a Lune a crear su propio mundo pintado dentro del mundo pintado en el que se encontraban. Un diálogo bastante curioso, la verdad. Por parte de Ciel, las conversaciones que mantenemos con ella son un poco más profundas, ya que el tema principal del que vamos hablando poquito a poquito es sobre su pasado. Resulta que era profesora y tenía un marido que perdió hace ya varios años. El dolor de esta pérdida la llevó a intentar acabar con su vida ahogándose en el mar. No fue nada más ni nada menos que Esquie quien la encontraría luchando por su vida, mientras un día el que lo salvaría. Obviamente que ella no recuerda nada de esto, solo que de alguna forma logró sobrevivir y llegar a la orilla. Y es curioso porque en nuestro primer encuentro con este personaje en aquella cueva, una de las primeras interacciones nos da a entender que Esquie ya conocía a Ciel desde mucho antes, aunque sin saberlo nos estaba contando algo mucho más trágico que solo mi amiga que es una pésima nadadora. Pero cambiando de lado, tenemos interacciones como las de Esquie, en donde fuera de los momentos silly y chistosos que llegamos a tener, me gustaría resaltar cierto diálogo en particular. ¿Recuerdan cuando les conté que accidentalmente perdió todas sus piedritas mágicas? Bueno, Verso le pregunta que cómo puede ser que cada 2x3 vaya perdiendo algo tan importante para él, dándonos a entender que esta no era la primera vez que le pasaba. A lo que Esquie responde con algo muy cierto, y es que valora más la aventura que implica volver a encontrarlas que el poder que les otorga tenerlas. Y esta frase sería completamente hermosa y cierta si no fuera porque Gustav muere justamente yendo a buscar una de esas piedritas. Por otro lado, tenemos las interacciones con Monoko, que como tal no tienen mucho que comentar. Ya son amigos de toda la vida con Verso, no es como si tuvieran que hablar sobre su pasado o sus traumas o cosas así. Simplemente son diálogos de alivio cómico que, aunque no lo parezca, hacen de esta experiencia algo mucho más placentero. En especial cuando hacen chistes del estilo, si durmiéramos juntos sería en cucharita. Y ya para finalizar, por el lado de Mael es más una cuestión rara. No olvidemos que canónicamente son medio hermanos el uno del otro, solo que Verso es el único que lo sabía. Es justamente por esta relación mutua que corrió a salvarla en aquel momento. Y fuera de todas las escenas bonitas que pasan juntos, como cuando descubrimos que Verso es un increíble pianista, hay ciertas cosas en específico que solo desbloqueamos una vez Mael recuerda todo su pasado. Como esta, en donde le pregunta si tuvo la oportunidad de salvarle la vida a Gustav aquel día. Es durísimo que las opciones de esta respuesta sea mentirle y decirle que no o decir la verdad. Y aunque trate de justificar de cierta manera su respuesta, jamás voy a olvidar esto, Verso, que te quede claro. Gustav era mi muchacho y lo dejaste morir, traidor hijo de puta, ya te voy a agarrar. Perdón, ya podemos seguir con la historia. Una vez dentro de esa especie de portal, Verso se encuentra con el niño sin rostro que ya vimos reiteradas veces a lo largo de la aventura. Esta vez, de rodillas en el piso mientras parece estar pintando. Se nos da a entender que todo este tiempo, estos personajes sin rostros eran la representación del alma del Verso original que quedó impregnada en la tinta de esta pintura. Es entonces cuando Mael entra en escena y tenemos el verdadero clímax de todo Expedition 33. La última decisión en nuestras manos. ¡No!
¿Por qué me haces esto, hijo de puta? ¿Por qué me haces decidir a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para aquellos que son un poco más lentos, les explico resumidamente lo que implica cada opción. Pelear como Mael significa vivir completamente encerrados dentro de este mundo pintado, aunque eso condene nuestro cuerpo en la vida real. Pelear como Verso implicaría devolver a Mael a su quemado cuerpo en la mansión y destruir de una vez por todas cualquier rastro de este retrato. Puede que a muchos no les sorprenda, pero mi primera elección fue mantener vivo el lienzo. Y déjenme justificar mi respuesta antes de insultarme en los comentarios por elegir el final malo. Cuando Verso le habla al niño sin rostro, por puro reflejo le dio la opción de diálogo que lleva inevitablemente a la pelea final. El problema es que todavía me quedaba mucho que explorar en ese mapa. Todavía no había enfrentado a ese tal Simón del que todo el mundo hablaba. No había entrado a esa torre infinita que se ve desde el horizonte. No había podido poner a prueba el daño de mis personajes tras conseguir el picto que rompe el límite. Sabía que elegir a Verso significaba el final de todo, la destrucción del mundo que aún no había terminado de explorar. Y aunque también sabía lo triste que era esa elección, me negaba a despedirme de Expedition 33 tan de repente. Espero que haya servido como excusa, ya que el resultado de esta decisión es el siguiente.
Ver esto por primera vez me dejó con una sensación demasiado agridulce. Ver a Gustav junto a Sophie todavía vivos, a Ciel con su marido de vuelta, a una Lumière reconstruida conviviendo junto a Monoko y Eskie, pero con un Verso que no desea seguir viviendo, y una Alicia que lentamente se está destruyendo es... pero al menos con esto el juego no termina y podemos seguir explorando el mapa. ¡Woohoo! Miren, antes de pasar al otro final, primero voy a hacer un pequeño recorrido por lo que fue mi experiencia post-endgame. Fui a la Torre Infinita, en donde después de pelear contra 400 monos distintos, llegamos al combate contra la Clea pintada por Aline, que está muy bien y todo, pero lamentablemente no es una pelea que me haya llegado ni nada. Al fin y al cabo, para este punto de la aventura estaba tan confundido y con tantos cables sueltos adentro de mi cerebro, que su rol en la historia todavía no me había quedado claro. Lo que sí me quedó bien clarito fue el golpe de humildad que me dio mi amigo jefe opcional, Simón. A ver, en todo el tramo final del juego me la pasé pelotudeando cual deidad intocable, ya que cometí el error de romper a mis personajes haciéndolos tan putamente tanques que, aunque todos sus ataques pegaran el daño máximo, eran prácticamente inmortales. No había podido encontrar ningún enemigo, exceptuando a la serpiente voladora esta de mierda, que fuera capaz de hacerme frente. O eso era así hasta que llegamos al abismo. Simón es básicamente el Artorias de este juego, un jefe demasiado escondido por lo jodidamente pick que es, en donde me mantuvo por casi una semana entera de puro intentar derrotarlo. La primera fase ya de por sí me costaba con el nivel que tenía, pero no esperaba que el cambio de una fase a la otra fuera tan abrupto. Literalmente me borraba el equipo con cualquier ataque, y ni hablemos de que tiene una habilidad pasiva que reduce en 1 los puntos de salud de cualquier miembro de la expedición. Y si a eso le sumamos la absurda cantidad de ataques dobles que hace, porque sí, por cada espadazo que da, deja una estela que vuelve a atacarte en consecutivo. Se vuelve una de las cosas más jodidamente duras a las que me enfrenté en toda mi vida como gordo compu. Pero cuando creías que ya habías dominado todas las sinergias de este juego, cuando creías que tenías dominado el patrón de ataques del jefe, cuando realmente tenías en la cabeza que estabas cada vez más cerca de derrotarlo, es cuando cambia otra vez de fase, en donde no solo elimina a toda tu expedición sin que puedas hacer nada, obligándote a pelear con tu equipo de reserva, sino que ahora sus ataques dobles son triples. Por Dios, miren lo que es esto. Eso sí, después de ganarle nos enteramos de que era como el noviecito de Clea y básicamente fue corrompido y bla 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 bla. Un Artorias, como les dije. Y ni hablemos del puto temazo que se carga este hijo de remil puta. Escuchen esto, por Dios. Perdón, ya me excedí demasiado con este contenido de Endgame. Pasemos a lo que yo considero el final verdadero de Expedition 33. Si en lugar de elegir a Mael elegimos pelear con Verso, asumimos que ese va a ser el último paso antes de decirle adiós a todo Lumière. Y es justamente lo que ocurre ni bien terminamos el combate, ya que esto no solo es la autodestrucción del último remanente que quedaba del alma del ya difunto Verso, sino que de todo lo que conocíamos. Tenemos la emotiva despedida de Monoko y Eskie hacia su viejo amigo, la mirada de entendimiento de Ciel, mas no de perdón, y esto. Recordemos que Lune fue la única que desconfiaba persistentemente de las intenciones de Verso, ya que aunque lo intentaba una y otra vez, este siempre resultaba ocultar algo más. Esa mirada de desaprobación, de odio, esos ojos que dicen nunca tuve que poner ni una pizca de esperanza en vos, me destruyen completamente. Y más sabiendo que existe la posibilidad de crear un romance entre vos y ella. Peor todavía, Lune venía de la promesa de poder crear su propio lienzo junto con Mael, una idea de vida que iba a revolucionar toda su carrera como investigadora, y de repente todo se desmorona por un simple hombre. Pueden llamarme basura por haber elegido pelear como Mael, pero me niego a creer que mi decisión original llevó a este resultado. Perdón, me gusta mucho Lune, no sé si se nota. Ahora, con el lienzo ya destruido, la familia se reúne por primera vez en todo lo que va del título para lo que tuvieron que haber hecho desde un inicio. Postrarse frente a la tumba de Verso y abrazar el dolor que implica aceptar su pérdida. Aunque siendo sinceros, en este punto no sé si sufre más el jugador que otra cosa.
Como dije en un inicio, Expedition 33 se convirtió sin previo aviso en mi juego favorito. No solo a nivel de historia, quitándole el puesto a mi humilde Lisa, sino también a nivel gameplay y musical, destronando a mi amado Terraria y su tan aclamado Calamity Mod. No es por nada que el Sharon Teme está en mi outro del canal, gente. Pero este título, además de hacerme llorar en cada puto acto, tenía algo que ningún otro fue capaz de generarme: el sentimiento de vida. A lo largo de toda mi existencia, experimenté la magia del mundo virtual de mil maneras diferentes. De diferentes enfoques, de diferentes estudios, de diferentes consolas, a diferentes edades, pero jamás tuve esta sensación de apego. Esta sensación que me obligó a elegir un final malo, ya hablaremos después de esta afirmación, solo por el hecho de que era el que me permitiría jugar un poco más con estos personajes. Recuerdo salir de Lumière tras pelear contra Verso, explorar el hermoso mapa con Esquie, mientras en mi cabeza lo único que podía repetir era no, no, no y no. Por favor, que haya más contenido. Por favor, que haya más jefes. Que haya más interacciones en el campamento. Que haya más discos de música que encontrar. Por favor, no puedo despedirme de este título. Por favor, denme un motivo para seguir recorriendo la tierra, las aguas y el cielo de este mapa pintado con dolor. Expedition 33 puede que para muchos sea un título sobrevalorado. Puede que otros ni siquiera quieran darle una oportunidad, ya sea por el país de donde viene, por el sistema de combate por turnos o simplemente porque no les llama la atención. Expedition 33 es también para otros el mejor juego jamás creado, la obra cúlmine de todo lo que significa un videojuego, la muestra de que no se necesita ser un AAA para crear un universo lleno de vida. En mi caso, no puedo afirmar que alguna de estas dos sean ciertas. Necesitaría haber probado todos los títulos existentes para dar una declaración tan fuerte, pero hay una cosa de la que sí estoy 100% seguro. Expedition 33 es amor. Es dedicación, es atención al detalle, es entender al jugador, es mirar más allá del dinero que puede llegar a generarte, es frescura, una obra de arte creado por gente que creció viendo la magia de mundos de fantasía como los JRPG clásicos. Expedition 33 es mucho más que el GOTY de 2025, es una experiencia que me cambió para siempre. Para que se dan una idea del impacto que tuvo en mí, este juego me hizo volver a la escritura. Fue a través de los diálogos entre los personajes, las consecuencias de cada palabra, la pérdida dentro de este contexto, lo que me hizo apreciar más cada cosa buena que me rodea. La noción de que eso que tanta tranquilidad te transmite puede desaparecer para siempre en un pestañeo. Expedition 33 no solo es hermoso artísticamente, sino que a nivel emocional puede escarbar hasta lo más profundo de nosotros. La humanidad detrás de cada línea de diálogo no es solo coincidencia. Mucha gente interpretó el plot twist de los pintores y escritores como un nada de lo que vimos es real, como si el hecho de haber sido obras de Verso y Aline les quitara cualquier rasgo de humanidad a aquellos que nos acompañaron todo este viaje. Mucha gente categoriza el final de Mael como el final malo, porque implica el vivir encerrado en una fantasía, siendo el final bueno aquel en donde se erradica el lienzo por completo, con todos sus integrantes incluidos. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tiene que tener alguien para ser considerado real? Cada uno de los habitantes de Lumière tenía voluntad propia, historias individuales y sentimientos ajenos a la voluntad de su creadora. Los integrantes de todas las expediciones que murieron por aquellos que vendrían después, ¿crees que nada de eso fue humano? ¿Qué? ¿Aquellos seres, solo por el hecho de haber sido pintados, pierden todo el derecho de vivir? Si un día descubrimos que todos nosotros no somos más que obra de una creación más grande e inconcebible para nuestras cabezas de mortales, entonces, ¿creerías que nada de lo que te rodea vale la pena? ¿Realmente serías capaz de olvidar toda tu historia y todos a los que alguna vez amaste solo porque ya no estás en la posición universal en la que creías? No puedo considerar que haya un final bueno o malo en esta historia, porque destruir el lienzo es, quieran o no, un genocidio. Cada integrante de Lumière es una vida. Vida que no eligió nacer dentro de una obra pintada por otro. Vidas que nacen, crecen y se desarrollan hasta morir. Vidas con metas, con sueños, con pasado y futuro. El hecho de que Mael no quiera despedirse de esa ciudad no es solo por un capricho de ella. Es que vivió casi el mismo tiempo en Lumière que en Francia. Incluso tras descubrir la verdad detrás de su pasado, ella fue incapaz de olvidar a Gustave como su única familia. Por otro lado, tampoco considero que el final de Verso sea uno de maldad absoluta o algo así, sino que es una opción completamente válida dadas las circunstancias en las que se encuentra su familia. Una familia separada por la muerte de su yo original. Personajes como Renoir o Aline no son más que un reflejo sumamente humano de lo que la pérdida y el miedo puede hacernos.
Por parte de la madre, vivir un día a día en donde jamás volvería a escuchar el glamuroso piano de su hijo era simplemente inconcebible. Su escapismo hacia el lienzo de verso me parece una respuesta tan humana que duele. En contraparte, Renoir, tanto en su versión pintada como en su versión original, son la representación perfecta de lo que implica tratar de mantener el orden en una tormenta tan caótica. Sobre sus hombros no solo está el destino de su esposa, sino el de su hija más pequeña, quien carga con la culpa de haber sido la causante de toda la desgracia que afronta la familia. Renoir, aunque se ha plantado desde un inicio como un villano completamente desquiciado, no es más que un padre que solo desea volver a abrazar a su familia. No es más que un hombre que solo desea volver a abrazar a las personas que ama. Expedition 33 no se permite algo tan banal como el final bueno y el final malo. Expedition 33 nos habla de la mezcla de ambos, del clair obscur, esa agridulce mezcla entre lo que nos duele y nos reconforta, entre lo que nos hace derramar lágrimas y lo convierte en risas, entre el dolor y el amor. Clair obscur nos recuerda que todo tiene un precio, que siempre va a haber mentiras que envuelvan una verdad o verdades que traten de tapar una mentira, que para que exista la paz debe haber un precio que pagar. No hay finales buenos, ni tampoco malos. Son cada una de las decisiones que tomamos en cada momento lo que nos lleva a los finales con lo que nos encontramos. Y no estoy hablando de un videojuego, porque Clair Obscur, Expedition 33, logró romper esa barrera hace ya mucho tiempo. Gracias a todos por ver, y aunque hay muchas cosas de las que no llegué a hablar en este video, espero que hayan podido disfrutarlo todos por igual. Yo me despido y ¡chau chau!